Antes de empezar, quiero darle la bienvenida, contarles que estoy muy contenta. Fueron 4 años de intenso trabajo. Este proyecto empezó a gestarse en China con la colaboración de la Dirección de Tesis del Instituto de Educación. Comenzó a tener forma. Esto surge siempre de un interés personal al principio, de 4 años de experiencia en la República Popular China, pero después hay que conjugar el interés personal con, que siempre suele ser demasiado amplio o muy ambicioso o ir en 40 sentidos al mismo tiempo. Bueno, para eso el tutor, para bajar a tierra y también para asociarlo con una metodología y lo más difícil de todo, que es encontrar un objeto riguroso, digamos, bajar todas esas experiencias, expectativas a algo que pueda ser efectivamente una tesis de doctorado. Así que agradecer a mi directora de tesis, Denise Bellán, por la paciencia, por la guía y por el buen humor en momentos en que uno desespera y piensa que no va a ser capaz de solucionar un obstáculo que se presenta, y luego toma perspectiva y se amiga con la tesis nuevamente. Agradecer a Universidad Aborto Uruguay por el apoyo en la formación permanente de lo que significó estos años en el doctorado, en el cursado del doctorado, y agradecer al Comité Académico del Instituto de Educación también por todas las preguntas que hice y que supieron responder. Agradecerles que hoy vinieron un 28 de diciembre en estas fechas, pero bueno, no sé si voy a poder desplazarme normalmente después de enero. Los que me conocen saben que soy muy activa y que me cuesta mucho estar sentada acá y no estar parada ahí moviéndome, pero bueno, tengo que portarme bien, así que voy a presentar desde aquí sentada, ¿sí? Bien, bueno. El esquema de presentación es el siguiente. Voy a comenzar por el problema, el objetivo general, objetivos específicos y marco teórico y antecedentes de investigación. Parece mucho, pero voy a intentar hacerlo en 10 minutos. Para que lo más importante, que es la metodología, las características de la muestra, los resultados y las limitaciones y el alcance sean lo más interesante de la presentación, ¿sí? Desde comienzos del siglo XXI, la educación internacional ha crecido muchísimo y países como Uruguay, que no han tenido un flujo importante de estudiantes internacionales, han comenzado a recibir muchos estudiantes internacionales de diversas partes del mundo. Dentro de esa internacionalización de la educación superior, fundamentalmente, China comienza a valorar el estudio de español como segunda lengua dentro de un mercado laboral muy competitivo. La ausencia de estudiantes asiáticos en general y chinos en particular puede llevar a una visión estereotipada de los estudiantes, que son estereotipos que encontramos en la bibliografía de los estudiantes chinos, por ejemplo. Biggs y Watkins plantean que hay una mirada, un lente occidental sobre el estudiante chino, una mirada del déficit, que eso llaman, que los describen como estudiantes memorizadores, automáticos, con un enfoque superficial, es decir, bajo nivel metacognitivo, predispuestos al plagio, ¿sí? Y con trabajadores, y agregaría una más que es pasivos y poco participativos. Bien. El objetivo general, entonces, se trata de comprender las diferencias individuales en el aprendizaje de español como lengua segunda en un grupo de estudiantes chinos universitarios que cursan en un año, 2 semestres académicos, en un programa de una universidad china y una universidad uruguaya. Nos centramos específicamente en 3 constructos dentro de las diferencias individuales, que son una docena o más, que son los enfoques, los estilos y las estrategias, que son para Oxford de aquellas diferencias individuales que tienen más repercusión en un aprendizaje eficiente de lenguas extranjeras, fundamentalmente. Bueno, este programa académico se inicia con una universidad china que queda en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. Es en el tercer año de la universidad, es una licenciatura que hacen en español de 4 años, y en el tercer año viajan a un país hispanohablante, en este caso Uruguay, y cursan 2 semestres académicos, ¿sí? En una universidad uruguaya. Bien. Los objetivos específicos se buscan identificar y comprender los enfoques, estilos y estrategias. Y también implican, en el caso de los enfoques y las estrategias, poder ver la asociación con el rendimiento. ¿Qué enfoques y qué estrategias pueden tener un efecto en el rendimiento de los estudiantes en español como segunda lengua? Hay una tercera cuestión, que es la discusión entre el bagaje cultural versus
contexto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, autores como Newman plantean que los estilos, los enfoques, por ejemplo, no son permeables al cambio. Tienen una estructura donde están basados en la cultura de la que provienen, ¿sí? Que es difícil de cambiar. Sin embargo, en investigaciones que se hicieron, por ejemplo, de Biggs, vieron fácilmente que estudiantes chinos que tenían dificultades al principio cuando emigraban a otro país, estos estudios se hicieron sobre todo en Estados Unidos, al poco tiempo lograban acostumbrarse a las metodologías de enseñanza nuevas. Entonces no se trataría de algo cultural, inflexible, que no se puede cambiar, sino de elementos contextuales que tienen que ver con evaluaciones, diferentes metodologías de enseñanza. Entonces, en esta investigación lo que interesó fue ver el cambio posible de estrategias y de enfoques a lo largo de 2 semestres académicos en Uruguay. ¿Sí? Si eso cambiaba o no. Bien. El marco teórico es el siguiente. Voy a señalar entonces las 3 diferencias individuales fundamentales. En cuanto a los estilos, la diferencia con los otros 2 es fundamentalmente que son indicadores relativamente estables. No sé si se ve. Ah, está. Indicadores relativamente estables, es decir, tienen que ver con los rasgos de personalidad muchas veces, están vinculados a eso, y en general en la bibliografía surge que no son demasiado permeables. Un estudiante introvertido difícilmente, por ejemplo, deje de ser introvertido por un contexto de enseñanza diferente, ¿sí? Eso no ocurre con los enfoques y estrategias, que son más permeables al contexto, lo vamos a ver. En cuanto a las estrategias, el elemento más diferencial es el aspecto consciente, que es lo que le confiere la dirección estratégica a la acción. Un estudiante que usa estrategias para aprender español es parcialmente consciente de las estrategias que usa. Digo parcialmente porque si el estudiante es muy avanzado puede tener muchas estrategias automatizadas, pero si se le pregunta puede responder lo que hace, efectivamente. Bien, en categorías de enfoque, nada original, se usa la más importante, que es el modelo 3P de Biggs, que tiene 2 enfoques: el enfoque superficial, que es un enfoque de motivación extrínseca, es decir, el estudiante busca terminar la carrera, recibirse, conseguir un trabajo, y tiene prevalencia de procesos de memorización más ligados a la memorización automática, que es la medición de déficit esta que veíamos en las bibliografías muchas veces de los estudiantes chinos. Y tenemos un enfoque profundo, que es lo opuesto, un interés inherente por la tarea y una prevalencia en la construcción del significado y de procesos metacognitivos y de asociar experiencias pasadas con el nuevo aprendizaje. Biggs prepara un cuestionario, que es el SPQ, que después lo revisa una segunda versión, que es el que empleamos en la investigación. En cuanto a los estilos de aprendizaje, son muchos. Cohen, en enseñanza de lenguas, tiene 11 dimensiones, que como son bipolares son 22 estilos de aprendizaje. Seleccionamos 4. 4 estilos de aprendizaje que tienen relevancia en enseñanza de español como lengua segundas y en estudiantes chinos. Por ejemplo, conocer si el estudiante es extrovertido o introvertido y qué preferencia tiene por el trabajo individual o grupal es interesante porque nos da ideas de la interacción en el aula y la preferencia. Hay 2, estos son bastante simples de leer, estos 2 son un poquito más complicados. La orientación a la finalización, se trata de un estudiante que busca planificar su estudio, básicamente. Planifica semanalmente o en base a alguna idea de su estudio. Es menos tolerante a la ambigüedad, busca los plazos, las instrucciones, ¿no? Que el programa de estudio esté claro lo que tiene que estudiar. Y el orientado a la apertura es todo lo opuesto, ¿sí? Tiene una visión más lúdica del lenguaje y más de disfrutar la lengua y más tolerante a la ambigüedad. Los estudiantes deductivos son estudiantes que, para dar un ejemplo, estudian la gramática de esta manera. Prefieren aprender la regla gramatical y después aplicarla en ejemplos o en ejercicios. Y el inductivo busca aprender a abstraer la regla gramatical de la experiencia. Creo que nos podemos identificar un poco con uno con otro en general. También los inductivos hacen lecturas generales sin un uso demasiado pegado al diccionario. Tratan de inferir el significado del texto. Bien. La taxonomía de estrategias de Oxford es la más empleada, es del 90 y desde que llegó se instaló en la investigación y enseñanza de lenguas. De hecho, Oxford tiene un cuestionario que es el SIL, el Strategies Inventory of Language Learning, por sus siglas en inglés, que está traducido a 23 idiomas.
Oxford plantea 6 categorías de estrategia de aprendizaje, que son estas que vemos aquí. Compensatorias, que implican usar el español a pesar de tener dificultades, de no dominarlo, ¿sí? Es ese tipo de estrategias. Las cognitivas, que es poder aprender la lengua y ponerla en práctica. Sociales, interactuar con otros para aprender. Memorización, para poder retener material y evocarlo en el momento preciso. Afectivas, controlar los sentimientos y las emociones en el aprendizaje. Y metacognitivas, que es dirigir el propio proceso de aprendizaje, autoevaluarse, prestar atención a los errores. No lo dije, pero bueno, así como tenemos el cuestionario de enfoques, tenemos el cuestionario de estilos de Cohen, que tiene las 11 dimensiones y que tiene permiso de autor, para lo que se obtuvo el permiso de los autores para utilizarlo. Bien. En los antecedentes, entonces, ¿cómo podemos resumir lo que sabemos de los estudiantes chinos a partir de las investigaciones? Bueno, en cuanto a enfoques, hay una correlación muy débil entre enfoque y rendimiento. En realidad, el estudio más optimista que encontré fue el de Seegers, que plantea una correlación fuerte entre enfoque profundo y rendimiento, pero en general aparece una correlación débil. En cuanto a estilos, visuales y senestésicos, en general los estudiantes chinos, mayormente visuales, introvertidos, tienen preferencia por el estilo grupal y orientados a la finalización. No puse acá deductivos porque no hay investigaciones precisas. Se describen en los manuales de enseñanza de español como lengua extranjera que los estudiantes chinos prefieren la gramática y pero no falta evidencia. No encontré, journals o papers que tuvieran esa característica como para citarlo aquí. En cuanto a las estrategias, presentan un uso medio alto de estrategias. Las estrategias que más se emplean son las de compensación. Llamativamente, las que menos se emplean son las de memorización. Y en cuanto a la correlación de rendimiento con estrategias, es muy variable, hay de todo. Desde correlacionan algunas investigaciones con estrategias de compensación, estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas e incluso alguna afectiva, en menor medida. Bueno, voy a pasar entonces al esquema metodológico. Se trata de un estudio de caso muy delimitado, porque en realidad este programa es pionero y único en Uruguay, no hay otro. Así que no es posible estudiar otro caso en Uruguay fuera de este caso. ¿Sí? O sea, las limitaciones de las muestras están dadas por sus características. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la metodología, es una metodología mixta, pero lo resalto, es predominantemente y prevalentemente cualitativa. ¿Sí? Cualitativa. Y tiene elementos, bueno, correlacionales, porque se intenta relacionar los enfoques y estrategias con el rendimiento. Ahí está lo correlacional. Y longitudinales, porque se intenta asociar, medir el cambio en las estrategias y en los enfoques a lo largo de 2 semestres. ¿Sí? Las técnicas de recolección de datos, vamos a ver que son los cuestionarios autoadministrados, que es lo que más se usa en investigación en diferencias individuales, y las entrevistas. ¿Cuál es la justificación para una metodología mixta, además de la pequeñez de la muestra, que son 27 estudiantes de grupo total? El siguiente, que los cuestionarios autoadministrados tienen defectos, tienen problemas. El principal problema es que son descontextuados. A ver, se le pregunta al estudiante qué estrategia realiza. Entonces, voy a dar un ejemplo, un ítem. Dice, repito las palabras o tomo nota o presto atención a los carteles en la calle para recordar las palabras, o busco en el diccionario cada vez que una palabra es nueva. Cuando se le está preguntando eso, el estudiante no está estudiando, está preguntando eso en una situación artificial de un cuestionario autoadministrado. El estudiante puede responder, por ejemplo, lo que le parece que hace, pero no tenemos datos exactos de cuándo lo hace. Por ejemplo, ¿toma nota siempre? ¿Dejó de tomar nota en algún momento? ¿Usó el diccionario de la misma manera hace 1 año cuando empezó a estudiar español? 2 años, 3. Esos datos los cuestionarios no los aportan. Entonces, la entrevista de a poquito aparece en las investigaciones de diferencias individuales para de una forma poder tener elementos explicativos de para qué usa estas estrategias el estudiante, para qué las deja de usar y por qué se produce el cambio. Esa es la fundamentación de una metodología mixta. Bien.
Bueno, en cuanto a la aplicación de los cuestionarios, fueron traducidos con la colaboración de una exalumna del programa del año anterior, el año 2012, siguiendo las indicaciones de Dorney y Taguchi en cuanto a la traducción de instrumentos de lenguas, para investigación en lenguas. Se hicieron algunas adaptaciones mínimas en vocabulario. Doy un ejemplo. Se sustituye la palabra programa o currículo, syllabus en inglés, por libro de texto, porque en China no usan un programa. En la licenciatura tienen un libro de texto que en aquel momento era Español Moderno 1 y que una vez que terminan el Español Moderno 1 utilizan Español Moderno 2 y así hasta el cuarto año que terminan con el 6. Entonces, el libro de texto es el programa. Sigue exactamente el orden de lo que van a estudiar. Entonces, la idea de un programa había que explicarlo y se perdía. Esas fueron pequeñas adaptaciones que se hicieron. La versión es bilingüe, es en chino y en español, ¿sí? Con caracteres simplificados, que son los caracteres que se usan en China continental. La aplicación, se aplicó una prueba piloto a los estudiantes de la generación anterior para poder tener algunos datos, con una pregunta abierta, que era la siguiente. ¿Hay alguna estrategia de aprendizaje que no esté en el cuestionario que uses? Y si aparecían esas estrategias, se verificaba que efectivamente no estaban en el cuestionario, se clasificaban de acuerdo a las categorías y se introducían en el cuestionario final. Se entrega a los estudiantes una carta de consentimiento bilingüe, chino-español también, obviamente, para, de alguna manera, o sea, pedirles autorización, por supuesto, pero también aclarar que no hay respuestas correctas ni incorrectas, cuáles son los objetivos de la investigación, garantizar la reserva de los datos, fundamentalmente, y que la participación es voluntaria. Contamos con un observador externo durante la aplicación de todos los cuestionarios para contrarrestar el sesgo posible en la investigación, una persona elegida por conocimiento de la cultura china, básicamente, de la idiosincrasia. Porque los cuestionarios fueron aplicados todos en la universidad, todos al mismo tiempo. Y hay dos aplicaciones. La primera aplicación se hizo en septiembre del 2013, que a una semana y media, casi 2 semanas de llegar a Uruguay. Se supone que es un corto tiempo y que permite tener los datos de los estudiantes previos antes de llegar a Uruguay, es decir, las estrategias que utilizan en China. No se hace los primeros días porque hay un jet lag, problemas de visa, valijas perdidas. Se hizo una semana y media después. La idea del investigador siempre después, la realidad es otra. No la primera semana, una semana y media después. Y la segunda aplicación en mayo del 2014, antes de irse. ¿Sí? Para ver las diferencias. En el caso de las entrevistas, se realizaron una sola vez, hacia el final, en mayo, pero son retrospectivas, porque, como dice Dorney, que por ejemplo, una entrevista de historia de vida es retrospectiva por más que se haga una sola vez. Y yo puedo hacer 10 entrevistas y no tienen esos elementos. Así que se intentó indagar el cambio. Cómo han cambiado tus estrategias, ha cambiado tu forma de estudiar gramática, ha cambiado tu forma de aprender redacción, etc. Bien. Los cuestionarios tienen estas características. Los 3 son construidos en una escala Likert, de nunca a siempre, y los 3 tuvieron, ya dije, modificaciones de vocabulario. En el caso del de enfoques de aprendizaje, son 10 ítems para cada enfoque, es bastante simple la construcción, de profundo y superficial. En el estilo de aprendizajes hubo que pedir permiso al Center of Advanced Research of Language Acquisition, CARLA, porque tenía copyright. Se obtuvo el permiso, tiene 11 partes, de las que dije se analizaron 4. Y el inventario estrategia de aprendizaje es el que tuvo más modificaciones, porque están las 50 estrategias originales del CIL de Oxford. Después se agregaron 22 estrategias de Alberto Sánchez Griñán. La verdad es que de todas las investigaciones que busqué, todos los antecedentes, muy pocas son de chinos estudiando español. El 99% son de chinos estudiando inglés. Esta es una de ellas, importante, de la Universidad de Salamanca. Y lo que hizo y la muestra, si se quiere, es muy similar a la mía, porque es un grupo de estudiantes chinos, no especifica la universidad, que estudian en España, en un programa académico de 2 semestres. Entonces, él integra 22 ítems que los toma de su elaboración propia y de 2 autores, Li y Rao, que trabajaron con estudiantes chinos en inglés,
que y ellos entienden que hay estrategias de memorización que usan los estudiantes chinos que no están contempladas en el original de Oxford, que no lo tienen en cuenta. Y los integran a ese cuestionario. Y después hay 16 ítems de elaboración propia a partir del piloto del año 2012. Bien, las entrevistas son 27 estudiantes y 7 docentes. Aclaro que las entrevistas a los docentes no son a los efectos de triangular datos y como participantes, ¿sí? Simplemente, lo vamos a ver en los resultados. Se me estructura siguiendo el modelo episódico de Flick, que es lo que les decía, que tiene esta mirada retrospectiva. Se hicieron cambios también a partir de la entrevista piloto que se realizó a un estudiante, fundamentalmente preguntas reiterativas o a veces cosas que no se entienden, por ejemplo, redactar y escribir, que para nosotros lo usamos indistintamente, aprender a escribir, aprender, ¿no? No, porque en chino mandarín escribir es todo el esfuerzo de aprender los 5.000 caracteres, que nosotros son las letras del abecedario. Entonces se entendía como el esfuerzo de aprender el abecedario, que es muy simple para un estudiante chino en cuanto a hacer las letras. Ese tipo de cosas que no te das cuenta cuando haces el protocolo, después saltan en una entrevista y está bueno testear para ello. 4 partes tienen correspondientes a los objetivos específicos: enfoques, estilos, estrategia y cambio. Las entrevistas fueron realizadas en chino o en español, depende del rendimiento del estudiante. En el caso de 8 estudiantes se hizo en chino, se contó con diccionarios también. Los estudiantes chinos usan un diccionarios electrónicos, muchísimo, que nosotros no utilizamos tanto, que siempre hay en el salón de clase también. Y también contamos con, después cuando se tenía la traducción, se contó con la colaboración de una exalumna para la traducción. De hecho, al tribunal se entregó la versión bilingüe en chino y en español. Y en el caso de los docentes se entrega una cartilla que es muy básico, tiene los conceptos básicos de definición de enfoque y de estrategias y las diferentes categorías de estrategias con ejemplos para poder tener una conversación a partir de un material, ¿sí? Concreto. Bueno, acá está, 27 estudiantes, 19 mujeres, 8 varones. La muestra es muy homogénea porque, a ver, la edad de 19 a 21 años, pero provenientes todos de la misma provincia, menos un estudiante de Anhui, más al sur. Todos lengua materna chino mandarín, todos educación formal en China y yo agrego todos primer año de intercambio en el exterior. De hecho, sacaron el pasaporte para venir a Uruguay, ¿sí? Para obtener los datos de la variable de rendimiento, se obtiene del promedio de 3 cursos, que son español oral, redacción y español avanzado, que es fundamentalmente gramática. Son 3 competencias bien importantes de la lengua, pero diferentes, en las cuales no tengo participación ni evalúo ni nada. Y en una escala del 1 al 100, y recordemos que el mínimo de aprobación en el programa es 70 puntos. Así que estos fueron los resultados, ¿sí? 8 estudiantes alto rendimiento, 11 rendimiento medio, 8 bajo rendimiento. Los docentes, 4 mujeres y 3 varones, la edad de 27 a 58, experiencia docente muy diversa también, 1 a 27, y en enseñanza extranjeros también, 1 a 14. Las entrevistas fueron hechas en la universidad, todas, menos una entrevista a un docente que se realizó por Skype. Resultados. Bueno, en cuanto a los resultados, el capítulo de resultados está dividido de forma muy simple. Siempre se empieza por un constructo, por ejemplo, enfoques. Lo primero que se analiza son los datos cuantitativos, o sea, el cuestionario autoadministrado, y lo segundo son las entrevistas, y después se integran los datos provenientes de las... Esa es la magia de la metodología mixta, es integrar los datos. Después se integran los datos y además allí se integran los datos provenientes de las entrevistas a docentes a modo de triangulación de datos. Bueno, en cuanto a los enfoques, tenemos una prevalencia de enfoque profundo en ambos semestres. De hecho, hay una diferencia a favor del enfoque profundo en el primer semestre, 8,60%, y de 30,73% en segundo semestre. Prevalencia de enfoque profundo ambos semestres coincide con la literatura. Acá nombré 2 autores, pero sí, coincide. Y hay un elemento de profundización del enfoque en segundo semestre, que lo vamos a ver después.
En cuanto a asociar con el rendimiento, bueno, se hace el chequeo de hipótesis, el chi cuadrado lo que sirve es para ver si hay dependencia o independencia de las variables, y tenemos entonces una relación entre enfoques y rendimiento en los dos casos, se da para el enfoque profundo y el superficial. Lo que permite el chi cuadrado entonces es descartar la hipótesis nula, que es directamente que no hay asociación, y nos permite aceptar la alternativa, que es que hay asociación entre las variables, ¿sí? El chi cuadrado nos permite saber la intensidad de la variable, para eso calculamos la B de Cramer, que permite saber la intensidad, que es relativamente intensa, ¿sí? Mayor a 0,3, ahí está. O sea que podemos tener que existe asociación entre enfoque de aprendizaje y rendimiento en español como L2, como un elemento del resultado. Acá yo podría mostrar las tablas en realidad con los rangos intercuartílicos, pero pasa que en la presentación es mucho. Así que presento esto que visualmente es mejor, pero bueno, en la tesis están las tablas más claramente. Este diagrama de cajas lo que permite ver es que en el caso de cuando vemos el rendimiento, la profundización del enfoque se da mucho más en los estudiantes con rendimiento alto. Repito que es profundización. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante no utiliza procesos de memorización automáticos. Hay procesos metacognitivos, hay procesos de comprensión, ¿sí? Eso significa. En el caso de los estudiantes de bajo rendimiento, vemos la mediana prácticamente incambiada. En el caso de rendimiento medio, esto se acentúa un poco más. Y en el caso del alto rendimiento, se ve muy claramente. Si vamos a la literatura sobre el tema, Bix plantea que son los estudiantes de alto rendimiento los que presentan más adaptabilidad en el enfoque. O sea, los estudiantes de alto rendimiento lo que ocurre es que cambian más rápidamente el enfoque para adaptarse a una nueva situación de aprendizaje. Es casi intuitivo que un buen estudiante en general pueda adaptarse más rápidamente a otro contexto de enseñanza. Bien. Ahora, cuando analizamos los ítems del cuestionario y vemos aquellos que aumentaron en segundo semestre o aquellos que bajaron en su uso, encontramos, es decir, ítems que más aumentaron y ítems que disminuyeron, esa es la idea. Encontramos una mayor búsqueda de materiales fuera del libro de texto. Por ejemplo, el ítem 5. Me parece que cualquier tema puede llegar a ser altamente interesante una vez que te metes en él. Y aparece, o el 4, solo estudio, que es la disminución del ítem superficial 4, solo estudio seriamente lo que se da en las clases o lo que está detallado en el libro de texto del curso, ¿sí? Es un ítem superficial que disminuye, que tiene que ver con estudiar estrictamente lo que está en el texto. También encontramos un aumento de los procesos de memorización con comprensión en preparación de los exámenes, el aumento de la disminución del ítem superficial 11. Creo que puedo aprobar la mayoría de las evaluaciones memorizando los aspectos clave en lugar de intentar comprenderlos. Y un aumento de la motivación intrínseca, enfoque profundo, vinculada a temas de interés. El aumento del ítem profundo 13. Trabajo duro en mis estudios porque encuentro los temas interesantes. Bueno, si vamos a las entrevistas sobre enfoques de aprendizaje, recordemos que tienen los enfoques dos categorías, la de la motivación y la de los procesos de memorización. En la motivación surge una categoría emergente que no está en el cuestionario, que es la que yo la llamé motivación intermedia. Es muy simple. Es el estudiante chino que empieza a estudiar la carrera porque los padres le dijeron o porque la nota del Gaokao, que es el examen de ingreso a la universidad, no le dio para estudiar otra carrera, pero después descubre el interés por la licenciatura, que en general ocurre cuando hay contacto con la cultura, no antes de venir a Uruguay, no, hay contacto con la cultura hispana, en general surge esta motivación intermedia. Lo que podemos ver aquí es que esta relación a veces débil que hay entre rendimiento y motivación aparece en la entrevista ilustrada de esta manera. 50% de los estudiantes de alto rendimiento tienen una motivación extrínseca, ¿no? Y en todo lo que es la literatura occidental de la motivación, voy a decir occidental porque hay una asociación muy grande entre el rendimiento y la motivación intrínseca, ¿sí? Se supone que un estudiante motivado intrínsecamente tiene mejores resultados académicos. En lo que es la literatura sobre el estudiante chino, esto no es así,
porque, y acá cito a Biggs otra vez, plantean que los estudiantes chinos valoran mucho la opinión de personas significativas de su entorno familiar o de amistad y que pueden estar muy contentos de estudiar algo que es significativo para otros en su medio. Y que la autoridad parental es muy importante en la cultura asiática y está señalada como un elemento muy importante en la motivación. Y en estudios comparativos que se hicieron con estudiantes estadounidenses, por ejemplo, se ve esto, que la motivación extrínseca no afectaba el rendimiento como sí lo hacía, por ejemplo, con estudiantes estadounidenses. Eso lo podemos ver en las entrevistas de alguna manera. En cuanto a la memorización, lo que vemos es una visión, yo diría, matizada. O sea, ellos presentan elementos positivos y negativos de la memorización. No hay un casamiento con los procesos de memorización. Plantean elementos positivos, acá brevemente cito cuáles: permite retener conocimientos, están acostumbrados porque en China es algo habitual, es bueno para aprender exámenes, para salvar exámenes, y es importante porque hay una diferencia muy grande entre el español y el chino mandarín. Entonces, aplicar la memoria a veces es la única forma que hay. Y hay una visión ecléctica también. Dicen que hace perder tiempo, que los aburre, que no es siempre eficiente para aprender material y que cuando es eficiente es cuando son tareas breves o muy simples. Que a medida que aumenta el aprendizaje es imposible sostenerse con la memorización. En cuanto a los estilos, es la parte más simple de analizar, porque recuerden que esto no está relacionado con rendimiento ni con cambio. Entonces, es bastante simple. Los resultados no son novedosos. En el estilo perceptivo son mayormente visuales, introvertidos y deductivos. Lo original es que es orientados a la apertura. En general, la bibliografía plantea que son planificadores, serios planificadores, además. No es lo que arroja. Acá, otra vez, si vamos a la entrevista, podemos tener una idea de por qué esto no ocurre. Y tiene que ver con que la planificación cualitativamente es distinta. En el cuestionario, la planificación está planteada como una planificación bien tradicional, que es terminar tantas unidades en tanto tiempo, terminar tanto número de ejercicios en una semana, ¿sí? Aprender tantas conjugaciones verbales en X tiempo. En cambio, la planificación que surge de las entrevistas, de hecho, acá tengo el número, a ver si lo encuentro, pero la planificación es mencionada en prácticamente, tiene muchas citas. Ahí está, 85,7% de la muestra. 23 estudiantes mencionan procesos de planificación, sin embargo, son orientados a la apertura. Ahora, ¿cómo es esa planificación? Es muy general, no es detallada. Está vinculada a hitos en la carrera del estudiante. En China hay un examen muy importante que ellos saben que tienen al fin del segundo año, que se llama el español 4, después está el español 6, el español 9, al final del tercer año tienen el diploma de español lengua extranjera del Cervantes. Entonces, esos exámenes que son muy difíciles y que tienen esta característica que se pueden aprobar solamente 2 veces, reprobar 2 veces nada más y después no se pueden dar más. Entonces hace que el estudiante planifique llegar a determinado nivel en 2 años. Esa es la planificación. No es una planificación diaria, porque esa planificación diaria está asumida como natural dentro de las tareas del curso. Surge este tipo de planificación y tampoco vinculada a todos los aspectos de la lengua, sino vinculada a los aspectos del examen, que son más tenidos en cuenta. Fundamentalmente redacción, gramática y vocabulario. Así que cualitativamente la planificación es diferente. No se puede asumir que el estudiante introvertido prefiere el aprendizaje individual. Esto es interesante porque es quizás un error de los cuestionarios, que asumen que cuando estudian, por ejemplo, si el estudiante es introvertido, están investigando si le gusta trabajar solo, y son cosas distintas. Hay gente extrovertida que no le gusta trabajar en grupo, y gente que es introvertida que considera que le ayuda a mejorar su español. Bueno, esto surge en realidad en las entrevistas, donde, por ejemplo, hay 3 estudiantes introvertidos de 13 que prefieren el trabajo grupal. Y señalan como aspecto positivo que es útil para detectar errores, permite editar trabajos. Cuando la tarea difícilmente se puede hacer de a uno, por ejemplo, hacer videos, es algo que es bueno trabajar en grupo. Si es aburrido y solamente funciona si el nivel de español es similar.
Y gustan de los debates y discusiones también. Estudiantes introvertidos que consideran que el debate es útil para aprender la lengua, que porque permite mejorar la lengua y generar ideas. En cuanto al SIL, este es el cuestionario de estrategias de aprendizaje. El uso de estrategias es alto en los 2 semestres, porque para Oxford alto es mayor a 3,5. En los 2 semestres es alto, coincide con la literatura de estudiantes chinos y coincide, por ejemplo, con los estudios de Sánchez Griñán de estudiantes chinos en España, que es bien interesante porque Griñán la muestra, la divide en 3. Estudiantes chinos estudiando en China, estudiantes chinos estudiando en el Instituto Cervantes de China, estudiantes chinos estudiando en una universidad española. Y los que presentan más estrategias de aprendizaje son los que estudian en España. O sea que quizás la hipótesis que se plantea él es que hay una relación entre el uso de las estrategias y la inmersión. Bueno, así que es coincidente. ¿Cuáles son las estrategias que usan más? Las sociales. La idea del estudiante chino poco participativo tampoco cuadra con esto. Las segundas más utilizadas varían entre las de compensación y las metacognitivas. Aumentan en segundo semestre las de compensación, que es usar la lengua a pesar de las limitaciones, quizás en un contexto de inmersión es esperable. Y en cuanto a las que se utilizan menos, las de memorización y las afectivas. Incluso con las estrategias añadidas de Griñán, de memorización, ranquean así debajo. Griñán explica esto muy ligeramente porque dice, las investigaciones de Lee y Rao son hechas con estudiantes de inglés, no de español, quizás haya que desarrollar algo así. No tenemos elementos para afirmar esto, pero es un dato interesante. Aún integrando las estrategias supuestamente altas en frecuencia en estudiantes chinos, no ranquean de esta manera. Bueno, si vemos las estrategias más utilizadas, de las 10 estrategias empleadas en ambos semestres, 4 son sociales. Ahí están algunas. Intento aprender acerca de la cultura hispana, que es el interés por la cultura que surge. Hay una sola estrategia de memorización entre las más utilizadas, que es esta, la 5. Utilizo rimas para recordar palabras nuevas. Convengamos que no es una estrategia de memorización automática, justamente. Y el resto de las estrategias, las más utilizadas, como ya dije, las sociales. Si vemos las estrategias que han aumentado en segundo semestre, 3 características principales. Aumento de procesos inductivos. Es decir, por ejemplo, aprender, voy a ver el ejemplo acá, la 18. Leer un texto sin buscar cada palabra en el diccionario. Es una metodología inductiva, ¿sí? El estudiante intenta inferir el significado del texto sin buscar cada vez que encuentra una palabra que no entiende. O procuro no traducir palabra por palabra. Es la misma idea, es inductiva. Voy a decir otra, la 22, la 71. Frecuentemente miro cómo el texto está organizado, prestando atención a los títulos y subtítulos, que implica buscar pistas en el texto para ayudarse a comprender el significado. También es inductiva. Aumento de estrategias sociales vinculadas a la interacción, la 48, que vimos que es de las más frecuentemente usadas. Esta estrategia, que es la 48, es la segunda más usada en la muestra de Griñán en España también. Solicito la ayuda a los hablantes nativos de español. Y aumento de estrategias de memorización vinculadas a relacionar contenidos. Repito, a relacionar contenidos. No hay memorización automática. Ni en la 1, que es esta, relaciono los contenidos nuevos de español con los que ya conozco de la lengua, ni en la 2, utilizo palabras nuevas en español en las frases que construyo de manera de poder recordarlas. Bueno, en cuanto a la asociación de estrategias con rendimiento, de las 6 categorías, la única que permitió descartar la hipótesis nula son las estrategias de compensación. El resto no. Coincide con algunos estudios que vimos, pero ya vimos que es muy variable. Hay estudios que plantean correlación con diferentes categorías de estrategias. Con la única fue con esta, con la categoría de estrategias de compensación y con una fuerza relativamente intensa también. En cuanto a las estrategias que tienen los estudiantes de alto rendimiento, porque, a ver, el objetivo de estudiar las estrategias desde que surgió esto en el 75 a partir de un estudio de Rubin, se llamaba así el estudio. ¿Qué nos pueden enseñar los buenos estudiantes de lenguas?
Era clarísimo que el interés de estudiar estrategias en un principio era poder llegar a inferir aquellas estrategias que pudieran explicar el rendimiento de los estudiantes. Ese fue originalmente la idea. Bueno, si podemos ver entonces las estrategias vinculadas a alto rendimiento, encontramos que Griffiths es una investigadora que en el año 2013 realiza una investigación con 348 estudiantes internacionales en Nueva Zelanda y llega a determinar lo que ella determina plus strategies. Son un grupo de estrategias que están presentes en los estudiantes de alto rendimiento. Ella escribe un libro sobre altas estrategias de alto rendimiento, y si comparamos las estrategias, hay 4 estrategias que coinciden con la lista de plus strategies de Griffiths, ¿sí? Estas estrategias tienen que ver otra vez con la lectura inductiva. Leo en español sin buscar el significado de cada una de las palabras nuevas. También hay elementos de estrategias sociales que tienen que ver con interacción con nativos. Solicito la ayuda a los hablantes nativos de español, otra vez la 48. Hay una estrategia afectiva, que es darse ánimos para hablar en español incluso cuando temo cometer errores. Y también está la estrategia metacognitiva de prestar atención a los errores y usar los errores a favor del estudiante como información para mejorar. Como estrategia de memorización aparecen 2. Otra vez utilizo rimas para recordar palabras nuevas y recuerdo las palabras nuevas en el lugar donde aparecen en la página, la pizarra o en las señales y carteles en la calle, que es una estrategia de memorización perceptiva visual, básicamente. Bueno, ahí. Bueno, en los cuestionarios esto no está. En las entrevistas, parte de la idea de hacer entrevistas que estudien, que intenten indagar por qué el estudiante pudo haber cambiado de estrategias, por ejemplo, aportan estos datos. Estos códigos son códigos que, bueno, los utilicé con el Atlas T, no lo dije, pero las entrevistas fueron 300 hojas de entrevistas, fue todo analizado con Atlas T, y los cuestionarios son muchos, porque son aplicaciones dobles del cuestionario. Se hizo todo con SPSS, y estos son los códigos que tenían en el Atlas T para poder categorizar, digamos, las diferentes razones por las que daba el estudiante para cambiar. Las preguntas que se le hacían en la entrevista eran como esta. ¿Has cambiado la forma de estudiar gramática? ¿Por qué? ¿Cómo hacías antes? ¿Cómo haces ahora? ¿Sí? ¿Y por qué crees que eso ocurrió? Lo voy a decir en orden en que lo mencionan, en que hay más número de citas en el Atlas T, fundamentos. El primero que dicen es la inmersión lingüística, o sea, que es extra aula, es el hecho de tener que vivir en otro país que hace que cambie mis estrategias y mis enfoques. El segundo son los métodos de enseñanza diferentes métodos de enseñanza. No tengo tiempo de explicar, pero sí, el método es muy diferente. En China es el audiolingual y es el gramática-traducción, básicamente. En Uruguay se utiliza métodos eclécticos, métodos comunicativos, métodos de enseñanza por contenidos. Eso genera cambios. El tercero es el aprendizaje fuera del libro de texto. Como les decía, ellos utilizan un texto que son 2, un texto que es para gramática, que es lo que tiene mayor carga horaria, y uno para oral y audición, ¿sí? Pero bueno, es un texto. En cambio, en Uruguay tienen desde textos de español para extranjeros hasta textos auténticos de artículos del diario, etc. Esto también genera cambios. Y después, el aprendizaje autónomo, que es incluso la menor carga horaria, 10 horas en China de carga horaria, 4 o 5 horas en Uruguay. La menor carga horaria y la libertad en la aproximación al material de estudio. Como que se puede aproximar al material de estudio de diferente manera, también genera ciertos cambios en las estrategias. Aprendizaje de nuevos contenidos. El hecho de aprender nuevas cosas también puede cambiar, nuevas asignaturas, diferentes temas. Y los exámenes diferentes. Biggs dice que no hay mejor forma de cambiar el enfoque de un estudiante que cambiarle la evaluación. Ya está, con eso el estudiante va a buscar salvar la prueba y va a adoptar el enfoque que necesita. En las entrevistas no los cuantificamos, pero sí aparece mencionado, pero no es el principal. Lo principal es la inmersión lingüística. Conclusiones. Bueno, podemos decir
que los estudiantes chinos se enfrentan a una tarea de aprendizaje mediante un enfoque prevalentemente profundo. Es decir, hay elementos de comprensión, elementos de búsqueda de significados, de asociación de ideas. Aparece una motivación intermedia del aprendizaje, que está vinculada fundamentalmente al conocimiento de una cultura. Digo conocimiento que no necesariamente tiene que ser viajar a otro país, es también estudiar sobre otra cultura. Presentan una visión matizada de los procesos de memorización. No es blanco y negro, hay elementos positivos y elementos negativos. Son fundamentalmente visuales, orientados a la apertura, pero con unos procesos de planificación cualitativamente distintos, que lo vimos, generales. Introvertidos prefieren un aprendizaje individual, pero gustan de los debates y las discusiones. Utilizan mayormente estrategias sociales, prestan fuerte atención a la forma y el error. Esto no tengo tiempo, pero esto tiene un correlato siempre en la parte didáctica, ¿no? De cómo se puede enseñar mejor. Sería otra tesis. Estudiantes de bajo rendimiento presentan como elementos principales rigidez en el cambio de enfoques, por ejemplo, ¿sí? Ese es un elemento interesante. Un elemento del alto rendimiento parece ser la adaptación, ¿sí? Y menor tolerancia a la ambigüedad, que se ve, por ejemplo, en el uso de mecanismos más deductivos. Por ejemplo, ante la menor duda recurro al diccionario o al chino mandarín, ¿sí? Ahí se ve la menor tolerancia a la ambigüedad. En los estudiantes de alto rendimiento tenemos una profundización y flexibilidad en enfoques de aprendizajes, ¿sí? Y alta frecuencia en estrategias de compensación. Por ejemplo, ¿qué estrategias de compensación? Muy vinculada al alto rendimiento, el parafraseo, no sé decirlo, pero lo digo de una manera diferente, o hacer gestos con las manos, por ejemplo, para darse a entender. O la lectura general, tratar de ver a ver de qué se trata el tema para poder captar el significado del texto. Y la interacción con nativos y el uso de asociaciones mentales y comparaciones dentro de las estrategias de memorización es la más importante en estudiantes de alto rendimiento. Limitaciones. Uy, un minuto. Limitaciones y recomendaciones. Bueno, dificultades varias, pero definición de variables. La pregunta acá es si son los enfoques y las estrategias los que determinan el alto rendimiento o es porque el estudiante tiene un alto rendimiento que se da el lujo de usar determinadas estrategias que uno de bajo rendimiento no tiene. No tengo la respuesta, esto está planteado desde toda la literatura, pero es así, es una duda razonable, ¿sí? Es decir, obviamente que si el estudiante tiene un alto rendimiento, hay estrategias que puede usar que un estudiante de bajo rendimiento no puede. ¿Sí? No puede inferir significado porque le falta vocabulario, por ejemplo. Bueno, esos elementos no los tenemos, que son bien interesantes. Y ahí entramos en la segunda limitación, que es el enfoque exclusivamente cuantitativo de los cuestionarios. Lo que les decía hoy, el estudiante no responde lo que está haciendo realmente. Carlos Marcelo me ha recomendado integrar otro instrumento que era el protocolo en voz alta, que no lo integré porque la verdad me hubiera llevado 3 años más a hacer la tesis, pero estaba muy buena la idea, que era, se le da una tarea al estudiante y mientras realiza la tarea te va contando las estrategias que va usando. Entonces, por lo menos está haciendo una tarea y es real. Tampoco es perfecto esto, porque es totalmente artificial. O sea, no es natural que yo esté haciendo una tarea y le esté contando a otro la estrategia que estoy usando. Pero la idea de esto es poder integrar más instrumentos. En este caso de esta investigación fueron los cuestionarios y las entrevistas, pero está bueno poder integrar esto. Hay un software que permite hacer esto, solo el estudiante, que hace la tarea y relata lo que va haciendo. Pero este es un defecto. Hay otros defectos de los cuestionarios. Un defecto clásico es que el estudiante intente agradar, simplemente responder lo que le parece que te va a gustar. Una carta de consentimiento no alcanza, a veces un estudio confidencial es mucho más eficaz para que el estudiante te diga realmente lo que hace. Ítems no testeados acá, porque hay ítems del piloto que no fueron, ni los de Sánchez Griñán ni los míos fueron testeados en poblaciones más allá de esto, o sea, no fueron probados. Sería interesante hacerlo y vincularlo con cuestionarios integrados, que tuvieran enfoques, estilos y estrategias como integrados, porque es bien interesante, porque los tres iluminan sobre distintos aspectos de las diferencias individuales en el aprendizaje. Y también sería muy interesante tener
cuestionarios específicamente diseñados para español y no para inglés, ¿sí? Que son adaptados, pero siguen siendo adaptados, no fueron diseñados originalmente pensando en español. Bueno, y para ahí sería interesante también, o sea, lo más interesante es que la idea del estudiante chino memorizador, o sea, lo que se logra con estos instrumentos es complejizar la idea de un estudiante que estudia de determinada manera y listo, ¿no? Entonces, esto cuestiona eso. Sería interesante estudiar las percepciones docentes, pensando en largo plazo, en el futuro, estudiar las percepciones docentes sobre el estudiante chino. En enseñanza de lengua saben que hay muy poco estudiado sobre concepciones docentes. Griffith lo dice claramente, que sabemos que el docente es central en el aprendizaje y sin embargo en enseñanza de lenguas no hay demasiado investigado sobre cómo percibe el docente a los estudiantes, ¿sí? En este caso estudiante chino. Sería muy interesante ver ese aspecto. Y después lo otro que sería muy bueno es, a ver, si los estudiantes se adaptan a distintos enfoques y estrategias y son aquellos estudiantes de más alto rendimiento los que mayormente se adaptan, no es de extrañar que si el estudiante vuelve a China, vuelva a tener los enfoques y las estrategias que tenía antes de irse, porque le permiten adaptarse a ese contexto. Bueno, no lo sabemos, pero sería genial hacer un estudio longitudinal más a largo plazo y estudiar si eso ocurre o si ocurre que hay elementos permanentes, que del aprendizaje hay cosas que se mantienen. Eso estaría bueno. Muy bien, es todo. Muchas gracias. Para comentar básicamente acerca del proceso de María, en primer lugar decirle que, y muchos de los que integramos el equipo seguramente comparten mi opinión, que hizo un proceso que a todos nos hubiera gustado transcurrir. Es decir, que María en alguna medida yo creo que fue la estudiante que a mí en todo caso me hubiera gustado ser, por su rigurosidad, por cómo el camino. Yo justamente en el día de ayer me puse a ordenar la computadora, acá Ana fue testigo del orden que hice, y encontré el primer proyecto que María entregó. Y claro, comparo con el camino recorrido y con la presentación y la tesis, y realmente yo creo que hubo una acumulación muy importante de capacidades investigativas en cuanto a la revisión que hizo de la literatura, que fue extremadamente exhaustiva. Yo creo que no hubo artículo, en todo caso, publicado hasta principios, mediados de este año, que no haya consultado, que no haya leído. Idem respecto a la rigurosidad en la metodología, todas las precauciones que tomó. Y bueno, a mí me parece que los resultados son resultados relevantes que interpelan no solamente el proceso de aprender una segunda lengua, sino, como ella lo ha dicho, el proceso también de enseñar. Quedan en el trabajo muchas pistas y muchas hipótesis exploratorias para investigaciones futuras. Me parece, y para terminar, que María ha tenido una capacidad, además, a pesar de que habla y habla mucho, pero ha tenido una capacidad de escucha muy importante. Yo la verdad que me sentí muy escuchada, muy respetada en mis sugerencias. Por otra parte, también no solamente ha tenido escucha, sino que ha profundizado, y de eso se trata una tesis de doctoral, un tema, profundizarlo y agotarlo hasta saturación de datos. Mi rol, en este caso, fue muy diferente al que suelo asumir en otros casos, que es el de estimular a los estudiantes a que busquen, que sigan, que continúen profundizando en la recolección de datos. En este caso tuve que poner límites para que detuviera la recolección. Yo creo que, además de la tesis
que hoy se presenta, María tiene una base de datos muy importantes que le van a permitir, y ojalá que así sea, seguir el camino de la investigación en este tema que, vuelvo a insistir, me parece extremadamente relevante. Así que felicitaciones por el proceso y por el camino recorrido. Muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación. La verdad que fue un gusto leer el trabajo y mis felicitaciones por estar en esta etapa, que sin duda es resultado de mucho esfuerzo y trabajo. Y como señalaba la directora del trabajo, sin duda, en tu caso, especialmente forzada en la sistematización y el orden del trabajo. Yo voy a señalar algunas fortalezas que veo como importantes en el trabajo, y después me tomo el derecho también de hacer alguna pregunta y hacer algunos comentarios o sugerencias o cuestiones que me parece que puedan seguir avanzando en la línea de trabajo que iniciaste. En primer lugar, creo que el interés y la originalidad, creo que lo planteas para nuestro medio y en la parte en lo local, lo que significa la venida de estudiantes extranjeros y en todo lo que es la internacionalización en estos momentos. Iniciar estudios locales con estos temas no dejan de ser interesantes y relevantes en un país que necesita avanzar en muchas líneas de trabajo y de investigación. Así que eso creo que más allá de los estudios que se han hecho y estudios en inglés, en lo local es importante, y que eso además sea en lengua española, que también siempre venimos muy por detrás en lo que son los estudios en español en casi todas las áreas, es relevante. En segundo lugar, también la originalidad en la forma de resolver el problema. Yo creo que el utilizar el estudio de caso, como utilizar la lógica del estudio de caso, y ahí a partir de ahí un análisis mixto, cuantitativo y cualitativo, fue una estrategia para un problema que, como bien lo decís ahí, no es fácil definir las variables. O sea que tú bien lo planteás ahora cuando hablabas de las limitaciones y en el trabajo. No es fácil las variables, y lo voy a decir un poquito más adelante, pero no es fácil porque en realidad, a mí me parece, que los tres temas que tocas, estilos, enfoques y estrategias, son altamente discutidos en la psicología si realmente son variables tales como están planteadas. Entonces, el problema de fondo es que es un problema de si se entiende o no que así es. Tú sabes que es verdad que VIX y demás trabajan en esa línea, pero desde el punto de vista conceptual hoy en día los debates son muy fuertes. Hay autores que directamente niegan el tema de los estilos de aprendizaje porque se asociaban además a estilos cognitivos y a estilos de pensamiento. Hasta Stenberg había trabajado sobre el tema de estilos de pensamiento, y es un tema absolutamente debatido si realmente se puede identificar estilos o no. O en todo caso el peso que tengan los estilos y a qué nivel lo tienen. Puede ser que lo tengan más a niveles primarios, pero no está muy claro que ya lo tengan a niveles secundarios y mucho menos a niveles de educación superior. Entonces es un tema ya de por sí muy debatido el tema. Y lo mismo ocurre con el tema de las estrategias, porque bien lo decías tú también, al final a mí me pareció, queda mal decirlo así, pero bueno, lo voy a decir así, lo más interesante fueron las limitaciones, porque ahí haces un análisis muy crítico del propio proceso, y eso a mí me parece que es una cosa muy buena. Y eso va también a una fortaleza, y es en los doctorados, los más veteranos tendrán también más experiencia también en esto, en decir, en el hecho de decir, en su momento los doctorados estaban muy orientados a los contenidos y al nuevo conocimiento. Y de algún modo siempre el estudiante tenía el desafío de decir algo casi que el tribunal no supiera. Lo cual, la historia es que en general no pasa eso, sobre todo si son a veces temas muy especializados. Los que están enfrente en general sobre esos temas, si son muy especializados, saben más que el doctorando. Así que en las últimas décadas el énfasis ha estado más en el método y en decir, bueno, lo que se pretende, como me dijo alguien alguna vez, es un acto de iniciación. Y yo creo que una fortaleza de esto es que, un poco lo que señalaba la directora, es que se nota un aprendizaje de un método. Hay un enorme cuidado por por justificar, fundamentar cada decisión. Yo me imagino que llega un momento que ya estar harta casi de encontrar todas las razones de por qué haces cada cosa. O sea que, pero eso está muy bien explicitado y muy bien explicado. Es una cosa muy detallada explicando por qué esto, por qué lo otro, por qué esta decisión, por qué te dio esto, ¿no? Y con mucha honestidad, pero con mucho rigor. Yo enfatizo lo del rigor, y a mí me parece que eso está absolutamente logrado. Hay un orden, una sistematización y un aprendizaje de un método
y sobre todo sobrevivir al método y a las decisiones que fuiste tomando, porque al final también pasa eso, o sea, una vez que uno elige determinado camino, tiene dos chances, o huye y no lo termina, o lo sigue y lo sigue siguiendo el método, y ese es el trabajo más, eso, y yo creo que eso realmente es una fortaleza del trabajo, a veces hay un cuidado extremo por el proceso, digamos, ¿sí? Entonces, eso me parece que son fortalezas muy grandes. También creo el análisis de la literatura en base a la temática que hay, también creo que ha sido un aporte relevante, cuidadoso y demás. Desde el punto de vista de lo formal, también en líneas generales está muy bien. Hay algunos aspectos, como siempre pasan, con tipeos o algunos aspectos sintácticos y algunos temas de las tablas y demás, y de criterio de uso de tablas, que hay una cierta variación ahí en el juego de eso. Pero bueno, eso pasa con un trabajo de 350 páginas, siempre hay riesgo de pasar esto y cuando la leas en un tiempo vas a decir, y esto también lo puse, ¿cómo no lo hice? Pero eso, bueno, es parte de lo que ocurre siempre, o sea que por ahí bien. Algunos temas que me parece importante es el tema de los instrumentos. Es cierto lo que planteás, los instrumentos, si bien en algún caso se hace el alfa de Cobra para tratar de ver el tema de la fiabilidad, hay temas vinculados a los procesos de adaptación que fueron un poquitín sui generis en algunos casos, porque bueno, por la realidad, pero es decir, hay criterios muy estrictos a veces en los procesos de adaptación. Ahí te diría, a mí no me preocupa que utilicemos técnicas de otro lado, me preocupa que se hagan bien las adaptaciones. O sea, el problema no es que tengamos que generar técnicas, probablemente tengamos que usar técnicas que otros han desarrollado con mucho cuidado, pero para eso sí hay que ser muy estrictos en los procesos de adaptación. Y la verdad que en eso se ha avanzado mucho, en los procesos de adaptación, las dobles traducciones, etcétera. Hay varios caminos que permiten tener una cierta garantía sobre eso y además después lo podemos medir psicométricamente, o sea que al final tendremos que tener la garantía de que el instrumento realmente es bueno. Así que te digo, para animarte a decir, hay que trabajar mucho en este país en tratar de desarrollar técnicas que nos permitan tener un poquito más de fiabilidad y validez en los trabajos, así que eso es así. Es cierto que en el caso tuyo yo creo que hiciste lo máximo que se podía hacer, la muestra era chica, no había otros trabajos y trabajaste dentro de lo que podías hacer y demás, y creo que el caso de Alpha Cobra, usarla fue bueno para poder tener por lo menos algún elemento de fiabilidad en alguna de las técnicas. Pero bueno, los instrumentos tienen una limitación, una más a la que agrego a la que tú dijiste, y es que en el caso de los cuestionarios, además de todo lo que planteaste, que es tal cual como lo planteaste, hay una cuestión a veces más también, y es que los sujetos cuando responden, piensan lo que responden, y piensan lo que creen que es mejor que se puede responder, de acuerdo al momento que están haciendo. Así que tampoco nunca hay garantía, no solamente que no la usen, no solamente si saben lo que es, sino que además lo que están creyendo que es lo que tienen que hacerse. Entonces eso también genera otra debilidad en los cuestionarios, que es que no sabes si es que realmente lo que están diciendo es lo que están reflexionando sobre la pregunta que le hiciste, digamos, ¿no? O sea que en la línea de las que venías hay elemento también de la reflexión, digamos, como un elemento que tenga su efecto. Creo que el utilizar las entrevistas y demás, y el tratar de analizar con las entrevistas te dio el marco, que por eso creo que fue una buena estrategia el haber hecho ese sistema mixto quanti-quali en el trabajo. Yo simplemente, para no ser largo por los tiempos que me dijeron, simplemente hay 3 puntos que quería que puedes tomarlos como preguntas o como comentarios o como líneas de trabajo más a futuro. Insisto, me parece que el análisis en las limitaciones me gustó mucho, me parece que refleja ahí una comprensión grande de los problemas que están generados. Entonces no lo valoro tanto como la limitación, sino como el análisis más en profundidad, decir qué es lo que atravesó, digamos, el trabajo. Cuando uno iba viendo el trabajo, por lo menos a mí lo que pasó es que le iban apareciendo estas cosas y la verdad que me dio mucha tranquilidad leerlo al final, o sea, y leerlo mejor de como a mí se me hubiera ocurrido poderlo decir, o sea que eso me parece una cosa muy notable. Algunas tres cuestiones que quería señalarte, que tomarlas como preguntas o como sugerencias. Una es, ¿qué valor tiene el aprendizaje de los chinos de una segunda lengua para facilitar los procesos de aprendizaje? O sea, al final, ¿qué valor tiene este análisis, teniendo en cuenta, si es así, las características de una cultura como la cultura china para poder entender más sobre los procesos de aprendizaje? Y esto, en el fondo, tendríamos que formularnos la pregunta es, ¿de qué manera inciden las historias o experiencias previas de aprendizaje en el aprendizaje de otros contenidos? O sea, que al final la pregunta más de fondo es si es cierto que las historias previas de los estudiantes, en este caso de los chinos, pueden o no, o tienen incidencia o no en el aprendizaje de otros contenidos.
Porque al final es eso, ¿qué arrastro o no de eso? ¿O es que directamente los niveles de adaptación tales que hacen que, bueno, es como cuando eso de los profesores, ¿se puede enseñar distinto o al final se enseña como se aprendió? Es un poco el debate ese que tanto se ha dado a nivel de la enseñanza. La otra pregunta que yo me quedaría es, ¿qué características podría uno sacar de esto que muestran los estudiantes chinos que no se encontrarían frente a una propuesta de enseñanza similar en otros estudiantes? Cuando yo miraba las conclusiones yo decía, ese es un buen estudiante, porque no es un buen estudiante chino, latinoamericano y americano. Cualquiera de esos me gustaría tener en clase, o sea, que fueran de una o fueran de otra cosa. Entonces la pregunta que uno queda es, ¿habría algo que aportaría el estudiante chino distinto a lo que me aportarían otros? O al final terminaría concluyendo lo mismo que tenés en esto. Ojalá tuviera en la universidad un 30% de estudiantes con estas características, flexibilidad, apertura, aprendizaje profundo, cierta cuestión, o sea que si tuviera todas estas cuestiones estaría encantado. Y sobre todo porque además te pasa esto del resultado, o sea, no hay demasiado cambio de rendimiento de un primer semestre a un segundo semestre, y los que cambian de estrategia son básicamente los buenos estudiantes, los otros no cambian, o sea que ahí uno diría, ahí tenemos una cuestión que... Y la tercera, que me parece que es interesante, es justamente la discusión entre enfoque, estilo y estrategia que te decía al principio, porque en el fondo la pregunta es, detrás de esto y el debate que yo creo que hay a nivel de la psicología, es la incidencia que tienen en el fondo las características del aprendiz, desde el punto de vista cognitivo, afectivo y social, en los procesos de aprendizaje. Esto es una vieja idea de Stern, que solía dividir entre características de aprendizaje, condiciones de aprendizaje, procesos de aprendizaje y resultados de aprendizaje. Si al final los estilos o esto no son más que ver las características cognitivas y afectivas y sociales que tienen los aprendices, y eso se termina manifestando en qué tipo de procesos llevan adelante y el grado de flexibilidad o no que tienen con aquello con lo que se enfrentan, los contenidos o la enseñanza con la que se enfrentan. Así que ahí me parece que con estos datos yo creo que ponerte a trabajar en equipo con otros para discutir más procesos psicológicos, tenés datos y una buena base de datos y una buena cosa interesante para generar un debate fuerte sobre un tema que yo creo que es altamente interesante, por lo menos los que estamos en temas de psicología del aprendizaje, porque es un debate fuerte en la posición de qué es en realidad, qué son los estilos, qué son los enfoques y dónde está el tema de las estrategias. Porque al final lo que ocurre es que los que son buenos también en estrategias. Sí. Entonces al final... ¿Qué pasa? Es decir, al final la estrategia es una característica particular o simplemente es resultado de ser bueno. O sea, los buenos son buenos. Es como pasa con los buenos comprendedores. O sea, los que tienen buen vocabulario y tienen buena fluidez lectora, nunca les tienen problema en general en la comprensión lectora. Entonces, todas las estrategias de comprensión lectora, al final no será que terminamos haciendo una taxonomía de técnicas, pero que no es más que técnicas que aparecen en la gente que sabe hacer bien las cosas. O sea, que ahí está un poquito el debate. ¿Sí? Muchas gracias por los comentarios. Voy a comentar primero sobre la primera parte, que sobre los defectos de los cuestionarios, en realidad sobre el concepto de enfoques, estilos, estrategias. Sí, es cierto, está muy cuestionado, y el constructo, de hecho. El constructo... y tiene varios problemas. Un problema es de definición. Mencionabas específicamente los estilos, que incluso hasta el nombre en la literatura aparece estilos cognitivos, estilos intelectuales, estilos de pensamiento, sí. En enseñanza de lenguas es verdad que es un poco más homogénea la literatura a partir de algunos intentos, como sobre todo Dorney, en un libro que se llama Psicología de las diferencias individuales. En la enseñanza de lenguas hay un intento, pero igual así, el problema del constructo se refleja en el instrumento, porque lo que pasa es que es el autor que diseña el instrumento el que define el constructo como le parece. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú ves un instrumento, refleja el constructo que tiene el autor que diseñó ese instrumento y que puede no ser idéntico. Entonces, esa es una de las dificultades grandes que tiene todo el estudio de las diferencias individuales, que de por sí es como paradójico, porque estudiar las diferencias individuales es estudiar lo que es diferente a todos, pero para entender lo que es común a todos. O sea, tiene esa dificultad. Pero ya desde el surgimiento de las diferencias individuales, de la psicología de las diferencias individuales y del test de Binet, por ejemplo, surge esta contradicción. Pero sí, es cierto. ¿Cuál es la solución que yo encontré? No es una solución compromiso. Si pensamos, por ejemplo, en Guba, en el concepto de validez, no sería posible, porque lo que él plantea es que lo que es importante en este caso que yo tomé no es tanto la validez externa, porque está claro que no puedo, por ejemplo, transferir los resultados ni generalizarlos, menos con una muestra tan pequeña, pero sí el concepto de aplicabilidad.
Y el concepto de aplicabilidad significa que si yo defino muy bien el caso de estudio, exactamente la población y defino los instrumentos que uso y para qué los uso, puede de alguna manera aplicarse en otros contextos, porque el investigador que lee el estudio que yo hago puede saber exactamente en qué contexto lo usé y para qué lo usé. O sea, es mucho más pequeño, menos ambicioso que una validez externa, pero permite utilizar los instrumentos en otros contextos. Pero no soluciona los defectos que sabemos que los instrumentos tienen. Creo que la solución quizás sea tener la mayor cantidad de instrumentos o de triangulación de datos posibles, ¿no? Eso sería como una idea. Después, en cuanto a los 3 aspectos que mencionaste, me gustó mucho sobre todo sobre las características que puedan presentar otros estudiantes. No lo dije y me olvidé de decirlo, pero es una idea interesante para el futuro, es hacer estudios comparativos. Sí, tendría que haber estado ahí. Estudios comparativos y ver, por ejemplo, incluso con estudiantes uruguayos o estudiantes extranjeros de lenguas, también en contextos de inmersión. Eso sería muy interesante, porque ahí sí se podría determinar, acá no, que si hay aspectos que son comunes a todos los estudiantes en contexto de inmersión, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, las estrategias compensatorias es esto, que es usar el español como puedo, creo que lo hemos vivido todos en algún momento, donde intentar, cuando no dominás la lengua, utilizarlo, es lógico que aumenten en un contexto de inmersión. No es raro pensar que esto ocurra en los buenos estudiantes franceses o en los estudiantes chinos. ¿Sí? Sería interesante estudios comparativos en ese sentido. Sí. Y los que salen y los que se quedan. Sí. Exacto. No es lo mismo. Sí. En ese sentido podría ser porque estos están, digamos, obligados a irse. Sí, no hay, claro, tienen que sí o sí irse porque no cursan en tercero. Pero sí, anoté otra cosa con respecto al segundo tema. ¿Qué características se encontraría en un estudiante no chino? Bueno, de hecho, la lista de estrategia de Griffith está pensada para estudiantes internacionales, no hace diferencia. Son 300, no tuve tiempo de decirlo, pero cuando dije que eran 348 estudiantes en Nueva Zelanda, no eran chinos. Se comparaba con un estudio que presenta en la muestra de estudiantes de todas partes del mundo. Y en cuanto a de qué manera inciden las historias previas, también mencionabas el efecto en el aprendizaje de los estudiantes chinos, que en general, no solo de lenguas. Sí, ahí lo que planteo, que no tuve tiempo de hacerlo acá, también es la relación con los procesos de enseñanza. Porque, a ver, lo interesante de todo esto también es que nos dé información sobre cómo podemos, por ejemplo, enseñar a estudiantes chinos. Eso es interesante, o sea, más allá de que la línea de investigación dentro de las líneas del Instituto de Educación fue proceso de enseñanza y aprendizaje, está más centrado en aprendizaje, el objetivo sería ese. Y podemos saber que, por ejemplo, metodologías más centradas en el estudiante llevan a un enfoque más profundo, y metodologías más centradas en el docente llevan más a un enfoque superficial. Pero, y ahí el tema del rendimiento es crucial, porque también hay un problema básico con el rendimiento, además de que no sabemos si es el estudiante bueno el que realmente cambia el enfoque y listo, y no es el enfoque, es el estudiante. Tenemos el problema de que también la realidad es esta. Si nosotros usamos evaluaciones que son superficiales, que un estudiante tenga un enfoque profundo no nos va a dar datos de rendimiento, porque en realidad, si yo lo que valoro es el enfoque profundo, pero si la evaluación lo que requiere es la repetición de conocimientos, y eso frecuentemente ocurre en cualquier contexto, entonces el dato del rendimiento tampoco va a ser real. O sea, el estudiante va a utilizar la estrategia y el enfoque que le dé mejor rendimiento en ese contexto. Sí. Por ejemplo, algo interesante sería ver cómo medir la variable de rendimiento. Cómo hacerla para que realmente ilustre eso. Capaz que los promedios de 3 cursos no.
En los exámenes, en las investigaciones internacionales usan siempre los exámenes internacionales, TOEFL y eso. Pero tampoco quizás sea la mejor manera, así hay que encontrar un instrumento para eso. Lo primero, mandar un saludo muy, muy caluroso, aunque aquí estamos en pleno invierno y hace mucho frío y ya está atardeciendo en la Universidad Autónoma de Madrid, pero es un placer poder estar aquí y dar las gracias en primer lugar a la Universidad ZORC, al Instituto de Educación y, por supuesto, a su secretaria académica, la doctora Denise Vallant, con la que ya pues, nos une unos cuantos años de colaboración desde que tuve la suerte de estar allí en la propia Universidad ZORC realizando mi estancia de investigación predoctoral hace ya hace más de 10 años. Y además, pues es un gusto que inviten a uno para un acto tan bonito como es el de la tesis doctoral. María se nota que lo ha disfrutado y en ese sentido pues también es una alegría ver que este momento pues se disfruta. Bueno, replicando un poco el estilo del doctor Cuadro, voy a hacer comentarios diferentes sobre la tesis. Vaya por delante mi enhorabuena por el trabajo. Al final nos toca evaluar un producto, pero en el producto también muchas veces se ven partes del proceso y se nota que ha habido un proceso pues realmente reflexionado, ¿no? Los apartados efectivamente de limitaciones y de líneas futuras de investigación ponen en evidencia claramente un trabajo de reflexión profundo sobre el propio trabajo investigativo y creo que esto es un criterio evidente de valoración en toda tesis doctoral. Que una persona al final demuestra con este producto que sabe investigar, que sabe cuáles son las dificultades por las que pasa, e intenta buscar soluciones a dichas dificultades. Y en este sentido yo creo que en el producto se ve con claridad. Por lo tanto, vaya por delante mi enhorabuena. Haré algunos comentarios, si sobre esos pues quiere de alguna manera hacer algún tipo de reflexión posterior, por supuesto puede hacerlo, aunque después sí que me gustará al menos una pregunta puntual que sí que se detenga un poco más en contestar. Bueno, como decía, yo creo que el trabajo está muy bien, creo que aborda un objeto de estudio muy concreto, muy específico, está bien redactado, es fácil de leer, pues también se agradece, ¿no? Son textos tan grandes, pues el que se lean con gusto, pues también se agradece. Está muy sistemáticamente explicado todo, muy ordenado, todo muy justificado. Yo creo que esto está muy bien. Hay un mérito evidente en el propio objeto de estudio y es el hecho de trabajar con contextos diferentes y encima con un contexto tan diferente como es el chino. Entonces, bueno, yo creo que cuestiones como el idioma, ¿no? El hecho de hacer pues los instrumentos en 2 idiomas, etcétera, etcétera, creo que son méritos que se añaden al propio de la investigación que se ha hecho. Yo he agradecido mucho el marco contextual. Creo que cuando el contexto que se aborda es tan distinto como el chino, pues es muy importante hacer una revisión sobre el contexto. Tal vez me hubiera gustado haber conocido un poquito más a fondo sobre la educación superior en China, porque creo que la cultura, la organización en torno a la educación superior también tenga efectos directos sobre los enfoques, los estilos y las estrategias. Y, por tanto, haber conocido un poquito más sobre eso, incluso directamente la relación de esto, ¿no? La organización de la educación superior con los enfoques, estilos y estrategias, hubiera sido bueno. Entiendo también que es difícil abordar todo y desde luego creo que es suficiente con lo que se incluye en ese marco contextual. Sobre el marco teórico, pues creo que sigue muy bien, ¿no? La idea que se tiene de la propia tesis y del objeto de estudio. Creo que la revisión de la literatura que se hace es actual, es en inglés. Creo que esto también se agradece especialmente. Lo que decía también la doctora Vallant, se nota que se ha revisado hasta los últimos artículos de los últimos momentos. Esto es algo muy, muy adecuado y creo que pone al lector en disposición de entender perfectamente los resultados que se van a expresar después.
Los aspectos sobre los que yo más reflexionaría en este punto serían los metodológicos. Eh, pero insisto, creo que en cualquier caso, independientemente del resultado, creo que se demuestra perfectamente una reflexión y un posicionamiento sobre todo ello. En ese sentido, muestra una competencia investigativa sobrada. Tiene que ver, en primer lugar, con el propio enfoque, ¿no? El enfoque de estudio de casos. Algunos autores hablan de esta metodología como una metodología débil. Por ejemplo, hay una tesis de Silvia Sosa, creo que es de Salamanca también, que ella habla de esto, ¿no? Aborda, o sea, incluye el estudio de casos en su metodología, también no tiene que ver con, es de psicología, pero no es de estrategias de aprendizaje, y habla de una metodología débil que es necesario fortalecer. Y al final es un poco la sensación también en esta tesis, ¿no? La necesidad también de fortalecerla con cuestionarios, entrevistas, explicarlo todo mucho, es propio de, yo creo, de los estudios de casos. Sí que le recomendaría, si va a seguir trabajando por estudio de casos, que consultara algunos trabajos como el de Xavier Coller, ya si no le paso después referencias, y de un autor también asiático como es Jin, del año 2003. Tienen trabajos específicos de metodología con estudio de casos que se podrían añadir a los que indica, y que creo que son interesantes. Para dedicarse a ámbitos tan específicos, creo que pueden ser buenos consultarlos. Creo que la opción del doble enfoque, quanti y quali, pues era imprescindible en su tesis. No podía estar la tesis solamente con una de las dos partes, más con las limitaciones que manifestaba con respecto a los cuestionarios, ¿no? Unos cuestionarios con unos sesgos culturales especialmente destacables en el ámbito de tesis. Por lo tanto, completarlo relacionado con las entrevistas creo que es un acierto evidente. Creo que la manera de proceder tanto en la elaboración, aplicación y análisis de los instrumentos cuantitativos y cualitativos es muy, muy sólido. Efectivamente, yo cuando veía, ¿no?, las 300 páginas de transcripción, pues al final el poder basarse también de un instrumento como el Atlas-T, creo que seguramente pues haya sido bueno, le haya permitido hacer una hermenéutica más profunda que la que uno puede hacer, ¿no? Humanamente, con sus limitaciones, aunque creo que la hermenéutica nunca está fuera del programa. O sea, al final hay una parte de trabajo intelectual nuestro que en su trabajo también está hecho en la parte tanto de resultados como en la parte de conclusiones. Destacar la ilustración 10. A mí me ha resultado, al principio me resultaba llamativo encontrarme la ilustración, no sé si la tiene en mente, que es como el resumen de la tesis, al final de la metodología, pero creo que a mí cuando la vi me ayudó mucho a terminar de comprender todo el aparataje metodológico que había exigido su trabajo. Con respecto a los resultados, yo creo que los resultados también están muy bien expresados. Creo que lo más difícil en este trabajo era la triangulación, y creo que tiene la suficiente complejidad la manera en la que ha presentado los resultados como para ver la triangulación. Tal vez en los propios resultados haber incluido algo de diálogo entre los resultados enfoques y estrategias entre sí podía haber sido adecuado, aunque yo entiendo que lo ha dejado para la parte de conclusiones, en las que sí se ve eso. Pero bueno, tal vez en los resultados se podría haber integrado también un poco el propio diálogo entre enfoques, estilos y estrategias. Y por último, creo que las conclusiones pues aportan pues unos resultados, ¿no? Una discusión significativa al estudio. Insisto que creo que las limitaciones y las líneas futuras de investigación están muy bien y están muy bien redactadas y muy bien justificadas. Mi pregunta fundamental, porque al final es en las conclusiones donde más se habla sobre el propio contenido de la investigación, tendría que ver con
justo esto que decíamos antes de la cultura, ¿no? Y de cómo afecta la cultura en los cambios, los enfoques, en los estilos, en las estrategias de aprendizaje. Más en concreto, me gustaría que se centrara en comentarme un poco cómo piensa que esa cultura centrada en libros de texto original, más de la metodología china, afecta en cada uno de estos, ¿no? En los enfoques, en los estilos y en las estrategias, ¿vale? Creo que la pregunta que planteo tiene que ver más con la cultura, cómo afecta a la cultura. Y usted incluso en la presentación también lo ha dicho, ¿no? Es más fácil los cambios y en las estrategias que en los estilos. Más en concreto, me gustaría que hiciera una reflexión similar con respecto a cómo afecta esta cultura centrada en el libro de texto como definición de un programa, un currículum, en los enfoques, los estilos y en las estrategias. Y no quiero terminar sin decir también, pues animarle a que siga investigando. Me consta que va a tener otras tareas en breves meses, no de tipo profesional, sino de otro tipo, pero le animaría a seguir investigando y también, por supuesto, a publicar y a difundir los resultados de su tesis. Muchas gracias. Con respecto a lo primero que mencionaste, que fue lo de estudio de caso, sí, tomé 3 autores, Stake, clásicos, pero lo asocia mucho a una metodología cuantitativa, el estudio de caso, que en un principio fue así. Ahora no, los actuales, digamos, dejan libre la metodología. Yo tomé el estudio de caso en la bibliografía de Simon y Merriam también. Y sobre todo como un paraguas, es decir, no delimita una metodología específica, sino es el paraguas sobre el cual después todo el resto de los elementos, que es la parte mixta o los elementos correlacionales o longitudinales, se asocian. Pero sí, si sigo profundizando en estudios de caso, tendré que ver también otras posibilidades en la bibliografía que tú mencionaste, por ejemplo. En cuanto a la pregunta, wow, sobre los aspectos culturales. Sí, hay muchos aspectos culturales que podrían tenerse en cuenta y que tienen incidencia en la investigación y hasta en los resultados. Anoté 3 ejemplos, pero uno es el valor del esfuerzo en la cultura china. No lo mencioné, pero es muy importante. De la cultura china, el valor del esfuerzo. La cultura china está llena, por ejemplo, de cuentos. Acá hay amigas chinas que no me dejan mentir, pero hay cuentos que son fábulas donde una persona pobre termina siendo muy reconocida trabajando, por ejemplo, para el emperador, gracias al esfuerzo enorme. Está lleno. En los cuentos para niños, por ejemplo, es muy común. Entonces, este valor del esfuerzo, que es muy importante, es diferente al concepto occidental de talento, de habilidad. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando un estudiante chino fracasa, en general se asocia eso a la falta de esfuerzo y no a la falta de talento, ¿sí? Eso es bien interesante porque eso tiene efectos en el aprendizaje después, en todo sentido, y en el rendimiento de los estudiantes también. Si son aspectos culturales que influyen en todas las diferencias individuales del estudiante. También la importancia que se le da a la educación, el lugar de la educación, no es menor también, y el lugar que tiene la educación en las familias y en el futuro de las familias, de cómo lo visualizan también. Esto pensando, por ejemplo, en lo de la motivación es clarísimo, ahí se ve un ejemplo, ¿no? Es decir, que la motivación extrínseca no genere dificultades de rendimiento, como sí ocurre en una muestra en Estados Unidos, quizás tenga que ver con el valor de la educación familiar también y lo que significa para ellos. Podría citar otros, el valor de los exámenes, religiosamente, y el lugar del profesor, que en la cultura china, según el confucianismo, el profesor tiene un lugar como de la familia. Hay una frase que dice, se es profesor un día, se es padre para toda la vida. O sea, estas nociones también tienen mucho impacto en el aprendizaje desde niños. Sería interesante, por ejemplo, poder ver algunos de estos elementos no se pueden ver con estos instrumentos, lógicamente, pero sí poder estudiarlos en alguna investigación que trate sobre la influencia cultural en el aprendizaje.
Mis primeros comentarios entonces tienen que ver con el proceso que estuve, soy testigo, digamos, de cuál fue, en el sentido que pude ver los avances del diseño y bueno, la experiencia que tuvimos en los talleres de metodología en el doctorado. Y poco a poco, bueno, fuimos de alguna manera apreciando el gran esfuerzo y tesón metodológico que María pudo desarrollar en metodologías complejas que no son nada simples de implementar, como es la metodología cuantitativa y cualitativa. Basta con recordar algunas preguntas de 3 años atrás y comparar con el producto final de la tesis, y en ese sentido soy testigo privilegiado de ser, digamos, bueno, de alguna manera comprobar cómo has avanzado y cómo has ingresado, digamos, ahora, creo como resultado final, ya al campo de la investigación con una soltura y una independencia que ya te coloca a corto plazo en un equipo de investigación del instituto, en la ANI y en otras instancias. Así que con esto quiero de alguna manera felicitar el lugar al cual has llegado y de alguna manera compararlo con el proceso y con las etapas iniciales de este proceso. Comparto con lo que decía el doctor Cuadro de que algunos autores, creo que incluso Catalina Weimelmar, la investigadora argentina, señala esta instancia como la etapa de inicio a la investigación. O sea, acá no se termina nada, acá empieza la investigación con esta instancia. Entonces yo quisiera destacar 2 o 3 referencias en torno a la tesis breves y algunos comentarios metodológicos que no podría dejar de hacer y un par de preguntas. Sobre las cuestiones más generales y de fondo, creo que es una tesis que aporta mucho a un campo de escaso desarrollo metodológico en Uruguay, como es la investigación en las segundas lenguas, ¿tá? Tal vez la investigación en lengua es incipiente, pero en segundas lenguas es casi nula. Por lo tanto, tu tesis va a ser un antecedente para otros investigadores y eso es un gran aporte. En segundo lugar, esta idea de los mitos sobre los estudiantes chinos y sobre los mitos que caen sobre los estudiantes chinos, creo que es un hallazgo muy relevante de la tesis. Es decir, esta idea que ya está muy instalada del estudiante disciplinado, que memoriza, muy estructurado, cae como producto de los resultados y de las comprobaciones que poco a poco, una a una, fuiste desarrollando. En tercer lugar, es más, esto tiene que ver con la última pregunta, la de los mitos, ¿no? O tal vez con la única pregunta. En tercer lugar, las referencias al diseño. Esto es un diseño muy complejo, como lo señalaba el doctor Manso también, desde Madrid. El diseño mixto es complejo, pero el diseño mixto con 27 casos es más complejo, ¿no? Y catalogado como estudio de casos lleva a profundizar y poner la lupa sistemáticamente en cada pedacito del mosaico del diseño y del escenario que estoy analizando, ¿no? Del escenario que estoy analizando. Entonces, tú fuiste como analizando los mosaicos de ese escenario, ¿no? La pregunta, el cuestionario, la traducción, la entrada a campo, el veedor, digo, algo que pasó desapercibido en tu presentación, la instancia del veedor que ingresa al aula cuando aplicas el cuestionario, es una estrategia de validez muy importante, ¿verdad? Que en pocos casos, yo no conozco antecedentes de que se llame a veedores como un ojo externo para que sea testigo y que a través de su valoración del proceso esté validando la forma de actuación, de aplicación del instrumento, cómo reaccionan los estudiantes. Eso me parece un punto muy alto de la metodología. Esto de trabajar con los 27 casos, a mí yo lo voy a citar mucho en mis cursos de metodología y voy a tratar de explicar por qué. Una de las preguntas más recurrentemente hechas por estudiantes en cursos de metodología de maestría o posgrado o de doctorado es ¿cuántos casos necesito? ¿Tá? Y la respuesta más frecuente que realizo es depende. ¿Ah? Ahora, teniendo este antecedente, es un excelente antecedente para decir que, para argumentar el depende, porque con 27 casos se puede hacer una tesis de doctorado. Y tenemos casos o tesis de maestría que tienen 180 o productos que quieren ser tesis de maestría con 150 y no lo logran.
Entonces, aquí se está mostrando cómo con 27 casos, con mucha rigurosidad, con mucha explicitación, con mucha validez intrínseca, que es importante, y no es menos importante que la extrínseca, ¿no? No. Me pareció escuchar que dijiste que era más importante la extrínseca en la exposición, que la validez intrínseca no era tan relevante o no tenía tanta jerarquía como la extrínseca. Tiene la misma jerarquía. Ah, ¿decís en la de motivación? Cuando lo hablabas en torno, estabas explicando a la motivación, sí. Ajá. Sí, ahí, en el rendimiento, la intrínseca en general está asociada más con rendimiento que la extrínseca. Claro. Pero me refería más a la evaluación más general de la investigación, que la validez intrínseca tiene menos peso que la extrínseca. No lo tiene, te lo está diciendo un cuantitativista, que esa frase va bien para mí, pero sin embargo no, creo que hay que ser más cauteloso. Creo que mis dos preguntas o reflexiones finales, una tiene que ver con esta combinación de memoria, comprensión y aprendizaje. Eso es uno de los hallazgos para mí más fuertes de la tesis, y que de alguna manera interpela y sacude la tradición uruguaya que indica, no sé si interpela, por lo menos, no sé si interpela la tradición, interpela a aquellos que creen que con la memoria no se puede lograr aprendizaje. Este resultado lo tira abajo. Entonces te pediría algunas reflexiones en torno a cómo se podría trasladar ese análisis, ese hallazgo a la realidad nacional. Bien. Y la segunda es, si tuvieras que escribir un paper de 10 páginas, páginas, ¿cuál sería tu énfasis en ese trabajo? ¿No? ¿Sí? ¿Sobre qué temas tratarías y qué aspectos resaltarías en ese que sería tu primer artículo post-tesis, ¿no? ¿Sí? Bueno, van relacionadas los dos, porque el paper justamente es sobre el tema de la memorización versus comprensión, que es fascinante. Esto surge de algo que leí hace mucho tiempo estando en China, que me encantó, que se llama la paradoja del estudiante chino. Es decir, sabemos por los estudios PISA, por ejemplo, que el ranking de los estudiantes chinos es excelente. O sea, se toma Shanghái, hay toda una discusión sobre la validez de la muestra, porque es Shanghái, no es todo China, bla, bla. Pero de todas maneras, creo que en general se plantea que el rendimiento de los estudiantes asiáticos en general es muy bueno, ¿sí? Sin embargo, presentan enfoques superficiales, son predispuestos al plagio, son memorizadores automáticos. Es decir, esta dificultad la plantea Biggs y habla de la paradoja del estudiante chino, exactamente esto. Y entonces se plantea estudiar esta dicotomía que existe entre la memorización y la comprensión, que parece que no se puede estudiar de memoria porque implica que el estudiante no comprende. Y esto no funciona así. En estudios que se han hecho de enfoques con estudiantes chinos, incluso Kember plantea un enfoque intermedio de memorización y comprensión, plantean que el estudiante chino cuando estudia busca memorizar lo que primero lee y después memoriza lo que lee. Por ejemplo, comprende lo que está leyendo y luego memoriza. Pero en otras ocasiones hace lo inverso. Hay otros estudiantes que el solo hecho de memorizar lleva un momento de que no entienden nada a un momento en que comprenden, ¿sí? Esto lo menciona y lo resalta, y es interesante porque él dice esto debe explicar parte del éxito de los estudiantes chinos, que si uno puede combinar la comprensión con una buena memoria, que es la receta para el buen rendimiento, ¿no? Es decir, esto está planteado. Y sí, esto básicamente se plantea dentro de las 3 diferencias individuales en lo que es enfoques. Porque en las estrategias de memorización, no lo dije, pero tienen defectos que cuestionan mucho que las estrategias de memorización son estrategias cognitivas también. Es una división artificial entre lo cognitivo. Es decir, es un ejercicio artificial el de Oxford, de las 6 categorías de estrategias, demasiado artificial. Hay estrategias que si tú las lees son cognitivas y las pone como memorización. Y quizás eso explique que ranqueen bajo las de memorización. Hay un problema allí. En los enfoques no. Claramente, dos aspectos bien simples de motivación y proceso de memorización están bien diferenciados en los ítems de cuestionario. Tú sabes cuáles son de memorización y cuáles son de motivación. Así que en un paper sería, la idea podría ser investigar la
concepciones de los estudiantes con respecto a la comprensión versus memorización o como elementos que conviven y de qué manera lo hacen. O sea, otra vez, ejemplos. ¿Cómo se ve eso en el aprendizaje de español lengua extranjera? Podría ser en cualquier otra disciplina. Es decir, ¿cómo hacen para conjugar la comprensión y la memorización? Capaz que eso es novedoso y estudiantes internacionales no chinos también memorizan y también comprenden, pero quizás lo novedoso sea la forma de hacerlo, que sea diferente. Porque no olvidemos, y acá vuelvo a lo de Jesús Manso y termino, que lo que dice el doctor Jesús Manso sobre los factores culturales, otro elemento fundamental en la cultura china es el respeto a los clásicos, a los libros clásicos. Los exámenes son exámenes de memorización, claramente, y los exámenes famosos, porque China tiene el récord de tener el primer examen del mundo, ¿sí? Los exámenes imperiales para ser funcionario público en China eran exámenes donde había que aprenderse los textos chinos de memoria, de Lao Tse, Confucio y del budismo. Y entonces eso también repercute en una forma de aprender que evidentemente les es eficaz en muchos casos.